Muy bien, hermanos, vamos a leer ahora la palabra del Señor. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 17 al 19. Efesios, capítulo 2, del 17 al 19. Y dice así la palabra del Señor. Y vino y anunció la paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues hermanos, vamos a dejar los próximos dos mensajes, es decir, este y el próximo antes de los tiempos de la comunión, para, digamos, concluir el capítulo 2 de Efesios, que lo habíamos comenzado, ¿verdad? Hace unos meses lo habíamos dejado hasta capítulo 2, versículo 16. Pues lo continuamos entonces tras haber hecho este estudio del temor de Dios durante todas las semanas anteriores. Y bien, pues en este capítulo, brevemente para situarnos, ¿no? Para retomar el hilo, brevemente por supuesto, no vamos a extendernos mucho, pero sobre todo vimos que en este capítulo 2 estaba hablando de la salvación. Está este famoso versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Está hablando de la salvación, pero hay una especie de transición, se pasa a hablar de la iglesia, y en estos versículos ya finales está hablando de la iglesia. Esta transición, este cambio ya comenzó en el versículo 14, cuando dice, pero ahora, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ya habla de la iglesia como un solo pueblo del Señor. Bien, pues estos versículos leídos, versículos 17 y 18, están siguiendo esta misma idea que hemos leído en el versículo 14, y también en el versículo 19 nos avanza lo que esto significa, lo que esto representa para los creyentes, ¿no? Los versículos 20 al 22, lo veremos la próxima semana, Dios mediante, habla de la edificación de la iglesia, la edificación de este pueblo como un templo santo para el Señor. Bien, pues entonces esto era para retomar el hilo, ¿no? Reencontrarnos con lo que ya hemos estado viendo, situarlo, pero en concreto, ¿qué es de lo que se está hablando aquí? ¿Cuál es el tema de estos pequeños versículos, pocos versículos 3? ¿Cuál es la importancia para nosotros de lo que se nos dice? Si nos damos cuenta, aquí se está haciendo un contraste, hay un contraste a la base, entre los que están cerca y los que están lejos, los que son de cerca y los que son de lejos. ¿Quiénes son estos? Los que son de cerca, pues hablan de los judíos, y en particular los judíos que han creído. Y los de lejos, ¿quiénes son? Pues son los gentiles o los paganos, y en particular los gentiles paganos que han creído. Y Pablo, pues, en estos versículos sobre todo, está hablando a los de lejos, a los gentiles, a los paganos que han creído, porque dice el versículo 7, y vino, anunció la paz a vosotros que estabais lejos. Y después también a los que estaban cerca, a vosotros que estabais lejos. Y también dice, así que ya no sois, versículo 19, extranjeros ni advenedizos. Esto se lo está hablando entonces a los de lejos. Entonces, principalmente se está dirigiendo a los, creyentes, pero de origen gentil, no judío, pagano, convertidos, por supuesto.
Y bien, pues ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el mensaje contenido en estos versículos? Pues en una breve frase: la igualdad entre los creyentes. La igualdad entre los creyentes. La igualdad entre los que ya están y los que entran, los que están entrando, los que entrarán. La igualdad de los creyentes en el pueblo de Dios. Ahora bien, tal vez, hablando de igualdad, no haya concepto hoy día que haya sido, pues, tal vez más abusado y pervertido incluso, hasta haber perdido completamente su significado. ¿Por qué? Se nos enseña a hablar de una igualdad casi absoluta, en todos los sentidos, ¿verdad? Una igualdad que, bueno, uno puede reclamar siempre: es mi derecho, ¿no? Una igualdad que pasa por alto el hecho de que todos por naturaleza somos distintos. Todos por naturaleza somos distintos. No es lo mismo un hombre que una mujer. No es lo mismo un niño que un adulto, ni un adulto que un anciano. No es lo mismo un patrón que un empleado. No es lo mismo un gobernante que un gobernado. No es lo mismo un catedrático que un maestro de escuela. No es lo mismo un rey que un ciudadano normal. Esto es en la sociedad, y esto mismo también es en la iglesia. Porque la gracia de Dios no anula lo que es por naturaleza. Porque lo que es por naturaleza es porque Dios lo ha hecho así. Es el diseño de Dios. El diseño de Dios sabio, el diseño de Dios es también, por supuesto, justo. Nadie puede decir que eso sea, pues, una injusticia, de que no seamos todos iguales, ¿verdad? Porque todos nos complementamos unos con otros, ¿no? Y en la iglesia, además, incluso se añaden otras diferencias de otro tipo, ¿no? A un nivel espiritual. No es lo mismo un recién convertido que un creyente maduro. No es lo mismo un oficial en la iglesia que un creyente normal. No es lo mismo incluso entre los oficiales, entre los tres oficios que hay: pastor, maestro y diácono. Tampoco es el mismo ministerio. Entonces, las diferencias es algo que Dios ha creado y que ha puesto en la realidad, en el mundo, y no observar estas diferencias o querer abolirlas, esto es causa de muchos y grandes males. Y esto se ve hoy en día en la sociedad. En la sociedad. ¿De dónde viene la falta de respeto a los padres por parte de los hijos? La falta de respeto a los mayores o a las autoridades. ¿De dónde viene, pues, también la descomposición de la familia? Cuando, pues, lo único que hay es anarquía en la sociedad, en la familia. Pues se destruye todo, se disgrega todo. Pero esto también ocurre en la iglesia. No observar estas distinciones, estas diferencias, es causa de grandes males. Causas de grandes males. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, el apóstol dice que un neófito, un recién convertido, no puede aspirar, no debe aspirar al obispado, ¿no? Dice: no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Vemos los grandes males por no observar las diferencias. Lo mismo con la mujer en la iglesia. En las iglesias liberales, pues siempre se invoca el famoso pasaje de Gálatas capítulo 3 y versículo 28, que por supuesto es cierto, ¿no? Cuando dice: no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por supuesto que es cierto, pero se invoca esto para permitir el mal llamado ministerio de la mujer pastor, que es una
contradicción en sí misma, una mujer pastor. ¿Por qué? Pues porque en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo dice: no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominación, autoridad sobre el varón, sino que esté sujeta, que esté en silencio. Y esto no hay que interpretarlo mucho. Esto está claro y está también en el conjunto de la enseñanza del apóstol en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 11, cuando dice que la mujer se ha de cubrir la cabeza en los cultos para expresar su sujeción al marido, porque dice: el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de Cristo, del varón. Por lo tanto, vemos que hay un orden y un orden de autoridad. Por lo tanto, vemos que no se puede utilizar Gálatas capítulo 3, versículo 28, para anular esta distinción natural entre el hombre y la mujer. Y si se hace, eso trae un gran mal. Si la mujer es el púlpito, está exhortando o está reprendiendo incluso a veces a los varones de la congregación, a los hombres, como luego él va a ser la cabeza del hogar, ¿no?, en su propia casa. Porque las mujeres van a ver esto y van también a repetir esto, o van también a imitarlo, ¿verdad? Cada mujer va a hacer lo mismo en su propia casa con sus propios maridos. Y entonces, ¿quién paga todo esto? Son los niños, porque ellos crecen sin un modelo claro de quién es el padre y quién es la madre, de quién es la autoridad última, aunque los padres en general, padre y madre, son autoridad, pero la cabeza última para los hijos ha de ser el padre. Y por lo tanto, si no tiene claro esta distinción entre padre y madre, los niños, que son o niños o niñas, no saben bien con quién identificarse. Y todos sabemos las consecuencias en la sociedad, que se invoca, por lo tanto, la igualdad para, como ellos dicen, matrimonio, comillas, igualitario, o la igualdad incluso como que es mi derecho cambiar de sexo, yo decido. Y bueno, pues hablando de todo, pues que he podido estar esta semana pasada, como lo diríamos, ¿no?, ahí en Estados Unidos, ¿no? Pues allí es algo visible y más avanzado todavía que aquí, en la cuestión de toda del género, de la transexualidad incluso, y que, bueno, pues oficiales de policía pues hacen gala ostensiblemente de homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Están muy avanzados en todo esto y esto es lo que exportan a todo el mundo. Es la capital de todo este discurso y es la capital de esta perversión de la ordenanza y de la palabra del Señor. Es algo completamente ridículo querer invocar, ¿no?, la igualdad para, pues no sé, ser otra cosa de lo que uno es por naturaleza, ¿no? Sería absolutamente ridículo que un jugador de 1,60 m o una persona de 1,60 m quiera jugar al baloncesto, por ejemplo, ¿no? No puede decir: no, mira, es mi derecho jugar al baloncesto porque me gusta mucho, ¿sabes? Sí, bueno, conozco un caso, había uno cuando era joven, ¿no?, que era un base, ¿no?, de 1,60 m, ¿no? Los de mi edad no nos acordamos de su nombre incluso, pero era base. Sería absolutamente ridículo que uno con 1,60 m quisiera jugar de pívot, ¿no?, con jugadores de 2 metros, 2,10 m. Ridículo, no puede ser. Entonces vemos que la gracia no suspende, no abroga las diferencias de lo que somos en nuestra vida, por mucha voluntad que le pongamos. Porque eso es por qué también triunfa tanto esta moda trans en Estados Unidos, porque todo es voluntad.
yo voy a poner mucha voluntad para que, a pesar de que soy un hombre o una mujer, voy a cambiar de sexo o de género, como lo quieran decir. Es todo voluntarismo. Ellos son muy arminianos por naturaleza. En Estados Unidos el arminianismo triunfa siempre allí, porque son voluntaristas, ¿no? Ellos son los hombres que se hacen a sí mismos, las mujeres que se hacen a sí mismos, los hombres que triunfan con su voluntad, ¿no? Bien, pues como decimos, por eso es bueno tener presente esto, porque cuando hablamos de igualdad nos puede influir de una manera o de otra estas ideas prevalecientes hoy en día en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Entonces no es, por supuesto, en este sentido la igualdad entre los creyentes que abroga pues estas distinciones que hemos dicho. ¿De qué se trata, por lo tanto, esta igualdad? Pues se trata de una igualdad espiritual. Nos dice el versículo 17, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a los gentiles, a los judíos. Y dice más el versículo 18, porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pablo seguramente pues tenía estas ideas también en mente cuando escribió en Romanos capítulo 5, leemos allá los versículos 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz, vemos también la palabra paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, también la misma palabra, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Está, por lo tanto, la misma palabra entrada y leemos en Hebreos también, capítulo 10, versículos 19 al 22. Hebreos 10, del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró por el velo, esto es, por su sangre, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces es la idea de acercarse a Dios en su gracia. Dios ha provisto todo lo necesario. Está hablando aquí en Hebreos de su sangre, de su carne, su sacrificio, del sacerdote, de la intercesión de Jesús, por nosotros en los cielos. Y bien, pues aquí en el versículo 17 dice, y vino. Está hablando de su encarnación y luego de su comisión a los apóstoles. Y cómo los apóstoles también están anunciando este mismo anuncio a unos y otros. Está hablando del evangelio de la paz. Anunció la paz. Evangelizó la paz. Dio las buenas nuevas de la paz. Como dice Lucas capítulo 2, versículo 14, este anuncio que ya hicieron los ángeles, ¿no? Gloria a Dios en los cielos y paz, buena voluntad sobre los hombres, ¿no? A los hombres, ¿no? Es el anuncio de la paz, de la reconciliación por medio de Jesucristo. Y también habla aquí en el versículo 18 de hacerlo por medio del Espíritu Santo y de la entrada al Padre. Entonces vemos, está hablando aquí del Hijo, del Espíritu Santo y del Padre. Está hablando, por lo tanto, de la Trinidad, toda la Trinidad. Tenemos acceso a Dios
porque Dios mismo viene en su Hijo y porque Dios envía a su Espíritu también a nuestros corazones. De esta manera tenemos esta entrada al Padre, esta entrada a Dios. Y esta es entonces, hermanos, la igualdad, que todos somos salvos de la misma manera. Por gracia, por medio de la fe, versículo 8. Todos somos salvos por la palabra de Dios. Somos regenerados no de simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Todos tenemos las mismas promesas del Evangelio de paz, de la paz para con Dios. Para todos, Jesús es el único camino al Padre. Y todos hemos de entrar por la puerta que es Jesús. Y todos hemos, por lo tanto, de venir a Dios para orar a Dios, para dar gracias a Dios, para rogar a Dios, para interceder por otros a Dios y para alabar a Dios en nuestros corazones y con nuestras bocas. Entonces tenemos todo esto es nuestro y todo esto es de cada uno de nosotros. La cuestión es, pues, si lo hacemos. Si lo hacemos o lo dejamos para otros. Y decimos, no es para mí. Es para otros. Es para el pastor. O es para los ancianos. Es para creyentes más maduros. Es para lo que sea. Si tenemos entonces esta entrada a Dios de manera habitual, nosotros, hay que tener entonces una santa audacia, un santo atrevimiento para ir a Dios. Atrevimiento sin olvidar, por supuesto, lo que hemos estado viendo acerca del temor de Dios. Atrevernos porque sabemos que somos aceptos en Cristo Jesús. Porque Él lo ha hecho todo por nosotros. Entonces, a nosotros nos corresponde, es nuestra posición, es nuestro derecho. Y si vamos, Él no nos echa afuera. Y tal vez no lo podamos ver así. A veces, o de manera habitual, tal vez pues nos hacemos lo que vemos en nosotros, las diferencias con otros creyentes, o también nuestras propias faltas, nos hace sentir menos de lo que realmente somos. Y no vemos claramente que ese es nuestro privilegio, el presentar nuestros sacrificios espirituales y presentarnos nosotros mismos en sacrificio espiritual, como dice Pablo en Romanos 12:1, como sacerdotes para con Dios. Y bien, hermanos, pues ahora el tercer punto en este mensaje lo vemos en el versículo 19, que lo consideramos juntamente con estos dos versículos 17 y 18. Vemos lo que aquí está diciendo, se está insistiendo, está tratando, pues, vemos, de convencer de que no haya duda en esto. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no sois más extranjeros, es la misma palabra de la que se deriva xenofobia, ¿no? Este odio al extranjero. O también dice advenedizo. El advenedizo es la palabra para designar el extranjero en un país que está viviendo ahí como un residente, pero que no disfruta de los mismos derechos que los locales, que la gente digamos, originaria de ahí, ¿no? De los indígenas. Y bien, pues esto, por supuesto, hoy en día se ha limado, se ha erosionado mucho, ¿no? En el sentido, pues, de que, bueno, de que hay también esta distinción entre los que de dentro, los de cerca, y los de fuera, pero todavía se mantiene. Todavía se mantiene. Nadie discute, por ejemplo, que los extranjeros que no estén regularizados, por ejemplo, hoy que es día de votación, por ejemplo, pues no pueden votar. ¿Por qué? Pues porque si no están en regla delante de la nación o del país en el que están,
como pueden votar en ellos como el resto de los ciudadanos. Entonces vemos que, bueno, todavía se mantiene esa distinción, pero está diciendo, espiritualmente, ya no es así. Espiritualmente dice, vosotros ya no sois ni extranjeros, ni advenedizos, ni extranjeros residentes, por así decirlo, sino que sois conciudadanos. Conciudadanos. Es literal, conciudadanos. Juntamente con los ciudadanos, vosotros también. Vosotros también sois ciudadanos con los mismos derechos, con los mismos privilegios que los demás, con los mismos deberes también. Dicen miembros de la familia, ¿no? De la casa de Dios. La raíz es también la casa aquí. Siempre es la idea de la casa en los tratos con Dios. Serás salvo tú y tu casa. Es el pacto de Dios con las casas, con las familias. Entonces vemos aquí no hay discriminaciones en la Iglesia de Dios. No hay un sistema de castas tampoco entre los que ya están y los que vienen. No hay tampoco pues unos privilegios, depende de sea del país o etcétera, etcétera. O depende si un país, por ejemplo, o los creyentes de un país llevan más tiempo, ¿no? En este caso como iglesias reformadas que nosotros. Vemos pues que todos formamos parte del mismo país. Todos vivimos en el mismo régimen. Todos estamos bajo una monarquía. Pero no una monarquía cualquiera, no como una monarquía de las de hoy, solo de nombre, sino una monarquía absoluta. Y el monarca absoluto es el Señor Jesucristo. Es el monarca y el Señor absoluto de la Iglesia. Su voluntad es perfecta. Su voluntad es ley. Y su ley y sus mandamientos no pueden ser ni corregidos, ni cambiados, ni actualizados. Él tiene toda la autoridad. Él tiene todo el derecho y el dominio. Ningún hombre puede tratar de ponerse en su lugar. Quien lo hace se constituye en el anticristo. Sus decretos, sus ordenanzas, sus estatutos son la pura verdad. Y en servirlo, como nos dice la palabra de Dios, y en obedecer estos mandamientos hay gran galardón. Así pues, hermanos, esto es para todos nosotros. Sin distinción, todos podemos ponernos el yugo del Señor Jesucristo, porque suave es su yugo y ligera es su carga. Hemos de creer en Él para el perdón de los pecados, porque en Él está toda nuestra justicia. También, por supuesto, de ahí pues viene nuestro amor a Él, porque a quien mucho se le ha perdonado, mucho ama. Pero si se le ama, hemos de guardar sus mandamientos. Somos conciudadanos en el reino de Dios. Jesucristo es el monarca. Y como en cualquier país no hay reino, no hay país, no hay república sin leyes y sin un gobernador supremo. Y estas leyes y estos mandamientos están para ser guardados. Todos sin excepción. Los que nos parezcan, pues, fácil, porque lo vemos claro, o aquellos que están totalmente en contra de la cultura contemporánea. Todos, sin excepción, se han de guardar. Y así pues, Él, nuestro Rey, no solamente nos gobierna, sino también nos cuida y nos protege. Como nuestro Rey, el Rey que sale a la batalla para proteger a su pueblo. Y Él da a nuestros términos paz. Pues Él es, hermanos, nuestro Señor, y nosotros pues lo hemos de proclamar con nuestras palabras y con nuestro mensaje como pueblo, como iglesia, pero también, sobre todo, lo hemos de proclamar con nuestra obediencia y con nuestra vida sometida a su voluntad. Pues que así sea.
El Señor bendiga su santa palabra.